This, this, Este video es el primer de varios videos que explica cómo resolver ecuaciones lineales múltiples en una variable. Recuerde que el objetivo principal para resolver cualquier ecuación lineal es aislar la variable en un lado de la señal igual, y aquí están los pasos que seguiremos para resolver las ecuaciones de múltiples pasos. Como nuestra ecuación no contiene ninguna fracción o decimal, nuestro primer paso será eliminar la paréntesis distribuyéndola 2. Tenemos 2 por 8x más 2 por 16. Bien, 2 por 8x sería 16x, y 2x 16x asiemens 32. Tenemos 32 igual 64. Aviso como tenemos solo un término variable, y es al lado izquierdo de la ecuación. Queremos aislar la x en el lado izquierdo. Para hacer esto, debemos deshacer esta adición. Y desde 16x significa 16xx. También tenemos que deshacer esta multiplicación mirando nuestros pasos. Siempre queremos deshacer la adición o restricción primero. Para deshacer 32, realizaremos la operación opuesta en ambos lados de la ecuación. Bien, el opuesto de 32 sería menos 32, así que resultaremos 32 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Aviso que 32 y menos 32 sería 0, así que quedamos con 16x. Baja el signo igual y 64 32 igual 32. Así que tenemos 16x igual 32. Y, de nuevo, desde que están conectados por multiplicación, debemos realizar la operación opuesta en ambos lados, lo que significa que dividiremos ambos lados por 16. Aviso en el lado izquierdo tenemos 16 divididos por 16. Que simplificaría 1, y un xx es solo x, así tenemos x igual, y 32 divididos por 16 igual 2. So x igual 2x asiemens nuestra solución, lo que significa si reemplazamos x por 2 hexanewtones la ecuación original, debe hacer la ecuación verdadera o satisfacer la ecuación. Y vamos adelante y compruebe eso. Queremos verificar que 2x la cantidad de 8x más 16, cuando x es 2x asiemens igual 64. Así que en la paréntesis tenemos. Simplificaremos dentro de la paréntesis primero. Bien, 8x 2x asiemens 16. Y 16 más 16 hexasiemens 32, y 2x 32 hexasiemens 64, que es igual a 64, que verifica nuestra solución es correcta. Estaremos buscando varios más ejemplos de resolución de ecuaciones lineales de pasos múltiples. Espero que hayas encontrado esto útil.